Hemos estado aprendiendo que tenemos una posición de gobierno, tenemos un lugar, un sitio de honor sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo. ¿Recuerdas eso? Muy bien. Y es muy bonito saber que estamos en una posición de gobierno en donde nosotros tenemos la autoridad. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, porque algunos todavía no han caído en la cuenta de qué es lo que gobernamos o sobre qué tenemos autoridad, es precisamente eso, preguntarnos sobre qué tenemos autoridad. Porque lo que le gusta al ser humano es mandar, pero ¿a quién? Vamos, ayúdenme, ustedes son seres humanos. ¿A quién le gusta mandar al ser humano? ¿A quién? A los demás, ¿verdad que sí? Dar órdenes y que los demás te obedezcan, ¿verdad? Entonces, cuando nos hablan de gobierno, de autoridad, eso pensamos, ahora yo mando, ¿verdad? Y entonces nos emociona saber que mandamos. Pero no hemos tomado en cuenta que no es mandar a otros. Porque cuando el Señor dio esta ley para el ser humano, no le dijo, mandarás y gobernarás a los demás hombres. No. Dijo, sojuzgad. Y la orden fue sobre la tierra y todo lo que había producido por la tierra. Cuando se desata una tormenta y Jesús va durmiendo, sus discípulos se asustan y lo despiertan. Y ellos le hablan así hasta groseros, le dicen, levántate, no te das cuenta, no te preocupas que perecemos. Entonces Jesús se levanta, ve la tormenta, ve a sus discípulos y dice, estos todavía no han agarrado la onda, ¿no? Se voltea al mar y le ordena ¿qué? ¿Qué le ordenó al mar? Que se tranquilizara. Le habló al viento que se callara. Y entonces los discípulos se quedan hasta sorprendidos, decimos en buen chapín, se quedaron mudos de lo que Jesús hace. Y dice, ala, ¿y este quién es que hasta el mar y el viento le obedecen? ¿Quién era? Aquí no me están poniendo atención. ¿Quién era? No, sí, obvio, Jesús, sí, de él estamos hablando, pero ¿quién era? No muy te escucho, ¿quién era? Era y sigue siendo el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuántos hijos de Dios tengo acá? Yo sé que tal vez algunos no hay muy convencidos porque solo así hacen, ¿verdad? Pero vamos a ver otra prueba. ¿Cuántos hijos de Dios tengo acá? ¿Quién era Jesús? ¿Y tú qué eres? ¿No es lo mismo? Vamos a decir conmigo así. ¿Quién era Jesús? ¿Y quién eres tú? No te pongas triste, pues. Yo sé que te sorprendiste y por eso te quedas así. Ahora bien, Jesús dio una orden ¿a quién? A la naturaleza. Yo le contaba en una ocasión a unos hermanos en una enseñanza que yo tuve un problema, o tenía, mejor dicho, un problema, que me perseguían unos animalitos, unos insectos. A la casa que yo me iba, se me aparecían los animalitos, eran unos, ¿conocen las hormigas? Son popos, son popation, ¿sí? De las coloradas, ¿verdad? Hormigas coloradas con todo y sus son popos. Y a la casa que yo me iba a vivir, al rato aparecía un hormiguero ahí.
y peleando con las hormigas, y nos cambiábamos de casa y otra vez aparecían las benditas hormigas. Y casi siempre lo que hacíamos era, ¿qué crees tú? Echarles veneno. Eso es lo que hace la mayoría de gente, y ponerse a pelear con las animalitas y todo, hasta que el Señor me abre los ojos y me dice, o sea, ¿qué estás haciendo? Estás hablando de autoridad, y entonces ¿qué? Entonces dije yo así, oh, ¿cómo dije? Ya van aprendiendo. Entonces, bueno, pasó el tiempo, me cambio de casa. Incluso si tú quieres pasar viendo, puedes pasar rectificando a donde vivo. Se formó un hormiguero como a unos 5 metros de mi casa, en un relleno que hicieron, y las salidas del hormiguero eran más o menos de este alto. Entonces imagínate qué cantidad de hormigas había, ¿verdad? Habían como unas 4 salidas de ese tamaño. Entonces cuando yo vi el hormiguero dije, oh, pues ya vienen estas otra vez. Y bueno, dije, pues lo bueno es que no están en mi casa. ¿Qué crees? Llegaron a mi casa. Entonces cuando yo vi que ya ellas estaban ahí en mi casa, dije, no, aquí está mal el asunto. Y me acerqué, y alguno diría, este pastor sí se le zafaron todas las tuercas. Y me acerqué, me agacho y les digo, miren muchachos, esta es mi casa, no la de ustedes. Ustedes tienen espacio allá, miren, así es de que me hacen favor y se retiran de allá, porque no las quiero matar. Así es de que les ordeno que salgan de mi casa en el nombre de Cristo Jesús. Y las dejé. Y los hermanos de la enseñanza hicieron la misma cara que están haciendo ustedes. Y ustedes también. Y dijeron, está loco este. En la noche ya no estaban las hormigas. ¿Por qué hicieron caso las hormigas? Porque aprendí que yo tengo una autoridad, y a través de mis palabras tengo el poder y tengo el respaldo del gobierno de Cristo, que fue lo que yo utilicé, y las hormigas se fueron. Fui bombardeado y aunque tú no lo creas, tuve un ataque masivo de cucarachas. Llegaban volando a la casa, y como la casa tiene una puerta de malla, se estrellaban literalmente en la puerta. Y de veras que, ¿a quiénes les gustan las cucarachas? Ninguno, ¿verdad? Cuando las miras en el piso, ¿y qué haces cuando empieza a volar la cucaracha? Ahí te alocas, ¿verdad? Ahora imagínate unas 20 cucarachas volando, ¿verdad? O un poquito más. Entonces también les di una orden. ¿Y sabes qué sucede ahora cuando aparece una cucaracha dentro de la casa? Porque aparecen, pero aparecen así, ¿ven? O sea, patas arriba, muertas. Y alguien dirá, pastor, pero esas son casualidades. Te invito a que lo hagas y que empieces a comprobar cuál es el poder que te ha sido dado, porque te fue dado para gobernar sobre tu entorno, sobre la naturaleza, sobre el clima y sobre tantas otras cosas, pero no sobre personas. ¿Aló? Y alguien dirá, ¿será que funciona, pastor? Yo te diría, mira, es ridículo, oye bien ridículo, que tú creas que puedes sacar a los demonios, que puedes sacar a la enfermedad, si no crees que puedes sacar a unas hormigas de tu casa. ¿Qué es más fácil, sacar hormigas de tu casa o un demonio? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Ordenarle a las cucarachas que no lleguen a tu casa o decirle a la enfermedad que se vaya de tu cuerpo? ¿Qué es más fácil? Imagínate entonces, si no crees que pueden obedecerte esos animalitos, ¿cómo te va a obedecer un demonio? ¿Cómo te va a obedecer la enfermedad? ¿Cómo te va a obedecer la pobreza? ¿Cómo te va a obedecer el problema? ¿Estás acá?
Porque nos emociona saber que estamos en un lugar de gobierno, que tenemos autoridad, que tenemos el poder, que hemos sido posicionados, que estamos en una ubicación de privilegio. Pero se nos olvidan algunas cosas. ¿Para qué estamos ahí? ¿Tú crees que de adorno nos puso el Padre a su lado? Solo para que tú te sientas así bien ancho y digas, ay, estoy gobernando con Cristo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Quién crees tú que manda dentro del reino? ¿Quién es el que manda? Es uno solo. ¿Quién es? Cristo. Y para tú tener su respaldo gubernamental tienes que estar bajo su autoridad. Y entonces es cuando tienes su respaldo. ¿Qué estás haciendo con ese poder que recibiste? Ya leímos en los Efesios que hemos sido posicionados juntamente con Cristo en lugares celestiales, que tenemos una autorización para gobernar. Y es más, quiero que repitas conmigo. He sido posicionado. Vamos, di conmigo. He sido posicionado, pero debo ser entrenado para ser aprobado. Quiero que me acompañes. Vamos a leer nuevamente la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer 2 versos. Dice el verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo dice? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la... ¿Qué dice? Vamos, ¿estás leyendo? Que usa bien la palabra de verdad, dice el verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El que tú y yo lleguemos a ser aprobados por Dios es nuestra responsabilidad. Para entender cómo debo ser aprobado, que ponga atención, que dice que debo saber usar algo específicamente. ¿Qué fue lo que dijo? Por acá ya me respondieron. ¿Y por acá? Decía la palabra. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Pero qué palabra? ¿Es la palabra de verdad o la palabra de mentira? No, préstame atención porque esto es bien delicado. Dice que debemos presentarnos o procurar presentarnos delante de Dios como aprobados. Para ser aprobados debemos saber usar ¿qué cosa? La palabra. Me pregunto yo, ¿solo la gente que no es cristiana o que no sigue a Cristo es chismosa? ¿O también hay cristianos chismosos? ¿Hay o no hay? Entonces, ¿de ellos sale la palabra de verdad? ¿Qué palabra es la que está saliendo de ellos? Entonces, ¿estas personas son aprobadas por el Padre? Y mira cómo es esto de delicado, porque muchos, híjole, sueltan la lengua, y por eso es de que en la carta a Santiago dice que ese miembro es el más pequeño del cuerpo, pero provoca unos desastres, unos grandes incendios. Fíjate pues, ¿cómo empieza el chisme? Fíjese que dice, ¿o no es así? Me contaron. Ahora la pregunta es, ¿le consta? ¿Y cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Le consta? ¿Verdad que no? Solo se lo contaron, se lo chismearon, se lo dijeron, pero ¿qué hizo la persona? Dijo amén. Y haciendo un paréntesis, fíjate que nosotros la palabra amén la usamos mal.
Porque según nosotros solo es para decir así es. Y no es así. En el contexto en que se hizo esta palabra, amén es la ratificación de un juramento o de un pacto. Cuando tú dices amén, estás diciendo lo creo, lo acepto, lo recibo. Estoy en esto. Y muchos así están con el chisme, con la palabra que no es la palabra de verdad. Entonces, me dijeron, y la persona dice, sí, lo acepto, lo creo, lo recibo. Y también lo empieza a pregonar. Pero luego llegan los cristianos a la casa de Dios y escuchan la palabra de verdad y la creen. O sea, a la persona le están diciendo, estás gobernando juntamente con Cristo. Pero si te lo viniera a contar, fíjate que dice que por allá vieron aquel hermanito, mira, estaba mal parado. Y con la fulanita, dice, fíjate que... Ay, entonces viene el otro y dice a otro, ¿verdad? Ah, no, con ese hermanito hay que tener cuidado porque puro choconoy donde pasa quema. ¿Le consta? ¿Le consta? ¿Verdad que no? Vuelvo y te leo para que mires que no te estoy hablando de más. Dice el verso 16, más evita, ¿qué dice? Profanas y vanas palabrerías. Porque tu responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo, mi amigo, es decir la palabra de verdad. No andar en vanas y profanas palabrerías. Mucha gente se queja de la situación en la que vive. Se queja que les va mal, que no tienen suerte en el amor, que el dinero no les rinde, que se les mueren los animalitos. Y luego sospechan que los están trabajando, dice. Sin darse cuenta que ellos mismos se han metido en problemas. Que han quedado presos en los dichos de su boca. ¿Cuántas veces hemos oído y hasta hemos repetido que en nuestra boca hay algo? ¿Qué es? No son los dientes ni la lengua. ¿Qué es? Es poder para dar vida o para dar muerte, para bendición o para maldición. Dice la palabra que Dios nos bendijo. De nosotros depende que esas bendiciones vengan a cumplimiento. Pero muchas personas se ponen a detener esa bendición porque ellos mismos se están maldiciendo. Cuando los invitan a tomar aquellos refrescos embotellados de color oscuro, que cuando los destapas hacen que tienen un montón de azúcar y que ya se te hizo agua a la boca, ¿verdad? Porque dices, ¡ay, qué rico, pastor! Yo he escuchado gente cristiana maldecirse. Decir, allá a la par vamos a estar cuando nos estén haciendo diálisis. Y ja, 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 ja. ¿Sabes cuál es el problema, mi amigo? Te recuerdo, te voy a regresar el cassette. Dice que en tu boca hay algo, ¿qué es? ¿Para qué? ¿Para dar qué? Vida o muerte. ¿Qué es lo que te estás dando? Aquí en el templo, en la casa de Dios, dices, cuando el pastor te pregunta cómo estás, dices, bendecido y en victoria para la gloria del Señor.
Pero cuando te sirven tu botellita o tu vasito de agua de cola, tú empiezas a maldecirte con que vas a parar con insuficiencia renal. De repente alguien te pregunta, ay hermana, ¿y usted qué edad tiene? ¿Y qué contestan muchos? Maldiciéndose. Ay, ya me voy a morir. Yo ya estoy viejito. Cuando Jesús llegaba y veía a un enfermo, un necesitado, el Señor le decía, ¿qué quieres que haga? ¿Qué era lo que provocaba Jesús en ellos? ¿Que ellos qué? Ayúdame, ¿que ellos qué? Hablaran. Entonces cuando ellos decían, yo quiero ser sano, yo quiero recuperar la vista, yo quiero caminar, entonces Jesús decía algo más. ¿Qué decía? Jesús no se ponía a orar por la persona, Padre, sana. No, ¿qué hacía Jesús? Solamente respaldaba, porque obviamente esta persona no tenía autoridad, pero Jesús sí. Él tenía el gobierno y el respaldo divino. Entonces Él venía a respaldar la palabra que había dicho la persona. Entonces Jesús decía, conforme tu fe, o así como dijiste, sea hecho. Hay un detalle, mis amigos, que no toman en cuenta. Todo lo que existe en el ámbito natural se genera en el ámbito sobrenatural. Lo que sucede en lo que tú ves empieza donde tú no lo ves. ¿Recuerdas la definición bíblica de fe? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si fue dicho, será. ¿Te estás bendiciendo con el poder que tienes o te estás maldiciendo? Vamos, recopila tus palabras, regresa al cassette y empieza a escucharte todas las tonterías que te has puesto a decir de ti y de los demás. Mayormente si la lengua se te ha soltado en contra de alguien más. ¿Aló? Es necesario presentarnos ante el Padre aprobados. Y el apóstol Pablo es el mismo escritor de la carta a los Efesios. En esta carta dice que evitemos profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué estás haciendo con ese poder? Porque ya lo tienes. Y no solo los que van a una iglesia, también los que se quedan en su casa, los que nunca van a una congregación, también tienen ese poder. Y ellos también se maldicen con lo que dicen sus palabras. ¿Cómo le va, mi amigo? Ah, por ahí como la mojarra, te dice. Tené cuidado, te van a echar al sartén. ¿Qué tal está yendo? Ahí jalando la carreta. O sea, él mismo se está diciendo animal, ¿o no? ¿Quiénes jalan las carretas? ¿Quiénes? ¿Y él qué dice que va haciendo? Entonces, ¿qué se dijo? Quiero leerte el verso 16 de 2 Timoteo en la Nueva Traducción Viviente. Tal vez así le agarran más fácil el sentido. Dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Cuando nosotros oímos esa palabrita mundano, lo que pensamos es a los que no vienen a la iglesia, ¿verdad? Pero hay muchos mundanos dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir mundano? No me digan los pecadores, porque ustedes también son pecadores.
Por supuesto que pecamos. Entonces, el mundano no quiere decir solo que es pecador, no. El mundano es el que tiene en su corazón el gobierno del mundo. ¿Sí? Ese no es cristiano. El cristiano es el que tiene en su corazón el gobierno de Cristo. El mundano es el que tiene en su corazón el gobierno del mundo, aunque venga a la iglesia. Entonces, el mundano es aquel que cuando le dice, fíjese que dice, sí, pues ya decía yo, se le echa de ver. ¿Aló? Ah, el cristiano no. El cristiano cuando llega, fíjese que le quiero contar un chisme del pastor. El cristiano pregunta, ¿me va a edificar lo que me va a decir? ¿Qué te va a decir el chismoso? Ay, pues, no mucho. ¿Va a honrar la vida de la persona de la que me va a hablar? ¡Ja! ¿De dónde te va a decir? Entonces no lo quiero saber. Ese es el cristiano, el que no presta sus oídos a conversaciones inútiles. Este tipo de conducta, como dice la otra versión, conduce a la impiedad. El impío es el que no ama a Dios. Impío es lo inverso, lo contrario a piadoso. El piadoso dice que es el que tiene su amor primordial a Dios. El impío es simple y sencillamente el que no ama a Dios. Entonces, este sistema llamado mundo tiene un gobierno y los mundanos son los que están bajo ese gobierno. ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo hablan los demás? ¿Cómo hablan los que están bajo el gobierno del mundo? ¿O tú hablas diferente porque tú hablas como cristiano? Hay muchas personas que dicen buscar a Dios, se congregan a una iglesia, leen la Biblia, oran, ayunan, hacen vigilias, diezman, ofrendan, pactan, y les va, como dice aquella expresión, de la patada. Y entonces vienen y dicen, es mentira lo que dicen los predicadores. No funciona. Solo le quieren quitar el dinero a uno. Y otras palabritas más que dicen. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos piensan que con ofrendar, con pactar, con ir a la casa de Dios, con estar ayunando, con estar orando, las cosas van a cambiar aunque ellos no cambien su forma de hablar. En la iglesia el pastor les pregunta, ¿cómo están? Bendecidos y en victoria. En la calle les preguntan los cuates, ahí jalando la carreta, dicen. ¿La persona se está bendiciendo o se está maldiciendo? ¿Qué está haciendo con ese poder? ¿Cómo están las ventas? Le dice uno a los comerciantes. Ay Dios, mire pastor, ahorita no hay nada. ¿Qué autorizaron? ¿Y qué van a tener? ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Entonces en el ámbito espiritual dijeron, amén. Como dijo Jesús, que sea como has dicho. Pero es que ahorita es temporada baja, pastor, dice. Si eres cristiano, no hay temporada baja, no hay temporada alta. Todos los días son buenos porque dice la Escritura, o sea Dios, y sus misericordias y sus bendiciones te seguirán y te alcanzarán y te cubrirán. Eso es lo que dice Dios, dáselo fuerte. Muchas personas solo se meten en el ritual, en seguir la liturgia, pero su forma de hablar no cambia.
Todavía siguen cantando aquel corito, yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Y después se pregunta, ay, ¿por qué me irá mal en el amor? ¿Qué has autorizado? ¿Tú qué crees? ¿Que es cierto aquello que dicen que las palabras se las lleva el viento? No, señores, eso es lo que te han hecho creer las tinieblas. Pero en el ámbito espiritual se está tomando nota de todo lo que tú estás diciendo, lo que estás autorizando para tu familia, para tus hijos, para ti mismo, para tu negocio. Muchos quieren que cambien las cosas con oración, pero lo que ellos declaran, ¿qué es? Estamos en una posición de gobierno. Pregunto, ¿todo es bonanza y paz todo el tiempo? ¿Todo está en calma siempre? No, ¿verdad? Hay conflictos, hay dificultades, hay problemas, hay malos entendidos, hay incomodidades. ¿Y para cuándo es que sirve la paz? ¿Para cuando todo está en calma? ¿O para cuando el mar se ha levantado embravecido y que amenaza con hundir tu barca? ¿Para cuándo es la paz? Jesús dijo algo muy importante. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y aclaró, no como el mundo la da. Porque el mundo te da paz cuando todo está en calma. En cambio, Cristo te da paz cuando todo está en contra tuya. Ay, pastor, pero entonces, ¿cómo le hago? Ahí está el detalle. Cuando se levantan los problemas, todas esas dificultades, eso que no sabes cómo hacer, ¿qué es lo que tú autorizas con tu boca? La palabra que dice, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Y dice, bueno, Padre, aunque hay problemas, aunque hay dificultades, aunque me está yendo mal en este momento, aunque posiblemente no tenga dinero, pero yo recibo tu paz. ¿Cómo vas a vivir? Tranquilo, en paz. Pero ¿qué es lo que hace la persona? Ay, pastor, ore por mí porque no se me quita ¿qué? Dolor de cabeza. ¿Por qué te duele la cabeza? ¿Por qué te duele? A ver, dime, ¿por qué te duele la cabeza? Por estar pensando, como decía mi mamá, por estar pensando en las muelas del gallo, que no tiene, ¿verdad que no tiene? Pero por estar piensa y piensa, y el problema, y el problema, y el problema, y el problema, y el pobre cerebro empieza a sonar la alarma. ¡Pip, pip, pip! ¿Cómo te suena la alarma? Ah, que te está doliendo la cabeza, como quien dice, hey, mano, amigo, deja de pensar en eso. Eso está diciendo tu cerebro. ¿Y qué decís tú? No, me voy a tomar estas 2 pastillas para el dolor y seguís, ¿verdad? Con el problema. ¿Y qué? ¿No que muy cristiano, ves? ¿Cómo se te va el dolor de cabeza? Diciendo, Padre, yo no puedo solucionar este problema, en tus manos lo pongo. Y de ti recibo la paz. Hacer la prueba. Pero ¿cómo vas a creer eso si no crees que puedes sacar hormigas de tu casa? Ahora sí nos estamos entendiendo. ¿Para quién creíste tú que era la autoridad? ¿Para mandar a los hermanitos? No, primero empieza ¿con quién? Levántame la mano los esposos y esposas aquí, matrimonios, o aunque no estén casados, pero están unidos. ¿Alguna vez han tenido problemas en su matrimonio?
así de casualidad. Consejo sano. Como dice la palabra, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No digas lo que dice el mundo. Oye, el mundo dice que el matrimonio es la única guerra donde se duerme con el enemigo. Y muchos cristianos también lo dicen. Tú cambia tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de pensar. Por eso el Señor dijo que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, no te vayas a dormir enojado. ¿Qué puedes hacer entonces? Mira, mi amor, aunque estamos peleando y no nos hemos puesto de acuerdo, pero oremos. Obviamente tu pareja, ¿qué crees que va a llegar? Amén, aleluya, gloria a Dios. No, pues sin saber ni qué le dijiste, vaya. Peor si antes de eso pasaron los platillos voladores, ¿verdad? Los sartenes voladores, ¿verdad? Y todo el rollo volador. Hasta el gato volador pasó. A ese sí se lo saben, ¿no? Y tu pareja todavía está vendiendo. ¿No quiere tu pareja? Bueno, entonces acércate tú al Señor y dile: Padre, tú sabes que metí las dos con mi pareja, le falté el respeto, no hice lo que tenía que hacer, perdóname. Fallé, pero yo recibo tu paz y creo tu palabra que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me mantienes confiada. Dáselo fuertes para el Rey. En una ocasión me pidieron favor de que asistiera a una hermana muy querida en esta casa. Yo creo que la que más edad tiene, solo que ahora ya no viene acá porque está en Estados Unidos. Falleció un familiar de ella y me pidieron a mí que yo la recibiera a ella porque obviamente era duro que había fallecido su familiar. Entonces yo la atendí, estuve con ella, apoyándola moralmente o espiritualmente. Pero cuando ya se reunió la familia, obviamente empezó las lamentaciones por un lado y los reproches por otro. Entonces el Señor me indicó: ministra paz y gozo. Entonces me quedé pensando, le dije: Señor, pues, y me dijo ya así serio: ministra paz y gozo. Vaya, pues así por las buenas, sí, le dije. Entonces le dije a la familia: disculpen, necesito hablar con ustedes. Y se reunieron y les dije: por orden del Señor, aunque algunos de ustedes no están bien con Él, pero me dio la orden de ministrarles paz y gozo. Así es de que vamos a orar. Y los ministramos. Como a las 2 horas, aquellos que estaban peleando, reprochándose, lamentándose, llego yo y me dice una de la familia: pastor, yo creo que se te pasó la mano, me dijo. ¿Cómo así? Le digo. Nos ministraste demasiado gozo, me dijo, que no hemos parado de reírnos desde que te fuiste. Repite nuevamente conmigo: en mi boca hay poder para dar vida o muerte, bendición o maldición, prosperidad o pobreza. Imagínate, tú eres quien está gobernando juntamente con Cristo, tienes el respaldo de su gobierno, tienes el poder en tu boca. Por eso leímos lo que dice Pablo a Timoteo. Y quiero que me acompañes a leer lo que dice el libro de los Proverbios en el capítulo 10 y verso 19. Voy a leer 2 versiones del mismo verso
Nuevamente para que entendamos mejor, dice la versión Reina Valera 60, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Nuevamente dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dice la Nueva Traducción Viviente, hablar demasiado, ¿hablar qué? Demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Hay un refrán popular que dice, en boca cerrada no entran moscas. Yo diría, en boca cerrada no salen víboras. ¿Y por qué es que tiene tanto que ver, tanto rollo con lo que dices? ¿Por qué te estoy marcando tanto que tiene tanto poder lo que dices con lo que sucede a tu alrededor? Porque la forma en que funcionan las cosas en el ámbito espiritual es de una sola forma. Y para entenderlo, quiero que leas conmigo el verso 3 del capítulo 1 del libro del Génesis. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Vamos. Mírame acá un momentito. Dice la palabra, y dijo Dios. ¿Qué hizo Dios? No. No me digas el producto. Te estoy preguntando, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Decir. Eso fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Porque dice, y dijo Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Decir. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. O sea, Dios no dijo, vamos a tomar estos elementos y estos otros de acá y vamos a fabricar la luz. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Mi amigo, y si tú sigues leyendo el resto de la creación, te vas a encontrar que vuelve la palabra a decir, y dijo Dios. Y todo se creó, todo lo que ahora existe, se creó de lo que no existía. ¿A través de qué? Aquí están durmiendo. Todo lo que hoy existe se creó de lo que no existía. ¿Cómo? A través de algo que era la palabra. ¿A través de qué? ¿Cuántos necesitan un milagro acá? Pues sin pena, no te voy a regañar ni te voy a poner disciplina. ¿Cuántos necesitan un milagro? O sea, ¿qué es un milagro? Es algo que no existe, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Necesitas un milagro? ¿Sí o no? O sea, necesito que exista algo que no existe. Eso es un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro? Entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, necesitas que exista algo que no existe. Entonces, ¿tenés que? No te oigo, ¿tenés que? ¿Pero qué vas a hablar? Nadie me quiere. Estoy en despre, pastor, ore por mí. La depresión no se va orando. ¿Cómo se va la depresión? Diciendo, mira, depre, yo te he querido mucho todos estos años. Has caminado conmigo noche y día. Me has quitado el hambre, el sueño.
Pero a partir de hoy, en el nombre de Cristo Jesús, yo te mando fuera de aquí. Ah, ¿no lo creíste? Pues seguí viviendo con ella. ¿Y la tristeza cómo se va? Ay, pastor, hagamos 40 días de ayuno y oración para que se me vaya la tristeza. Tienes que hablar lo correcto, decir la palabra de verdad. Por eso es que leímos que necesitamos, para presentarnos delante de Dios aprobados, decir la palabra de verdad. Ya deja el chisme, que no, yo sé que no te gusta, pero que ni te entretenga. Aunque no digas amén, hacete la volada tú mismo. O sea, ¿el bien para quién es? ¿Para quién es que tú dejes de chismear bueno? ¿Para quién? Para ti mismo. Porque, mira, pues te vuelvo a leer por si no entendiste, Proverbios 10:19. Según la Nueva Traducción Viviente dice, presta atención, dice, hablar demasiado conduce al pecado. O sea, ¿qué tienes que hacer? Aquí mismo lo dice, sé prudente y mantén la boca. Mantén la boca. Agarra tu manita. Hazla así. Póntela en la boquita. Aunque no le aplaudas al Señor, así funciona. Ay, pastor, pero usted lo que me está pidiendo es tan difícil. Yo sé que las chicas son las que sufren más con esto. Vaya, ¿te gusta hablar? ¿Qué tienes que hablar? ¿Qué tienes que hablar? Bueno, ¿te gusta tanto hablar? Habla pues, pero ¿qué vas a hablar? ¿Los clavos que te están pasando? ¿La vida de tus vecinos? ¿Lo que chismea la gente? ¿Lo que callan las mujeres? Ah, no, ¿verdad que eso no te sirve de nada? Ah, el capítulo anterior de la novela. ¿Verdad que tampoco? Ah, de paso, ¿en qué te hace crecer una novela? Sí te hace crecer en algo. En automaldecirte, mi amiga. Así de sencillo. Así es de que mejor, si no tenés nada bueno que ver en la tele, mejor apagala, mi amiga, y te recomiendo, aquí hay cosas buenísimas que leer y aprender. Aunque no digan amén las mujeres, ¿están acá? Ay, es que es la hora de la novela, pastor. ¿No tenés Biblia? ¿Lo? Ay, es que está buenísima, mire, pastor, es que ya, la misma historia de siempre son todas las novelas. Ah, pero le gusta estarse comiendo las uñas, estar llorando con la otra, enojándose. O sea, ¿qué sentido tiene estarte amargando? Y resultas peleando con tu marido por lo que pasó en la novela. Ridículo, ¿verdad? ¿Y cuándo lees la palabra de verdad? ¿Cuándo? Allá cuando me voy a dormir, pastor. Ah, sí, seguro la lees. Sí, empezás así y terminás así. Mejor, ¿sabes qué? Entonces cambia y ponétela arriba, acostate y con la Biblia así, mira. Ay, ya se están cayendo las bendiciones. Cuando la abras y te quedes dormida, ¿qué va a pasar? Ah, la Biblia te va a despertar, ¿verdad? ¿A que sí? Te reís, pero no decís amén, aleluya, gloria a Dios. Lo voy a hacer, pastor. Lo voy a hacer porque quiero que mi vida cambie. No, mira, perdón, mis amigos, pero ese es un aplauso hipócrita y de compromiso, de verdad. Porque si fuera para el rey no estarías ahí a medias como que te dan cuerda nada más. No, señores, el aplauso no es para el que está hablando aquí.
Si das un aplauso, dalo como corresponde para el rey. Me lo guarda, es de 200. No, no es cierto. Gracias. ¿Dónde fuiste posicionado? En lugares celestiales. Juntamente con. Y tú eres del cuerpo de. O sea que tú eres. Sí que te da miedo. Corre y va de nuevo. Fuiste posicionado en lugares celestiales. Juntamente con. Él es tu cabeza y tú eres el cuerpo. ¿El cuerpo de quién? O sea que tú también eres. Y fíjate cómo es la cosa. Porque viene Cristo, estando en la carne, y uno de sus discípulos le dice, preséntanos al Padre. Y viene Jesús y le dice, ¿cuánto tiempo llevo con ustedes y no me conoces? O sea, aquí está el Padre, está diciendo Cristo. ¿Cómo creó Dios la luz y todo lo que existe? Diciendo, ¿verdad? Hablando. Entonces, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? ¿Ah? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llamar las cosas que no son como que si fueran. O sea, ahorita estás pasando una estrechez económica, perfecto, no hay problema. Entonces, lo que no tenés ahorita es ¿qué? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Llamarlo. Ay, entonces va a meter mi billete de $1. No, hombre, esos son cuentos. Fíjate, pues, mucha gente, fíjate cómo es la cosa. En vez de creerle a Dios, le creen más a las mentiras que cuenta el mundo. Para fin de año, dicen, mire, si a usted le fue mal en el amor, en este año que pasó, póngase ropa interior de color roja, va a ver cómo le va a ir bien. Y sí, dicen, y se lo ponen hasta al revés. Usted quiere viajar, saque las valijas de la casa a la mera medianoche, mire, va a ver cómo va a viajar, dice. Así no funcionan las cosas. Para que tengas lo que no tienes, tienes que llamar las cosas que no son como que sí ya son. Cuando Dios dijo sea la luz no existía. Entonces dijo Dios, aquí tiene que haber algo diferente. Después Jesús viene y nos dice, ustedes son la luz. ¿De dónde? Del mundo. Entonces, ¿qué? ¿Qué tienes que hacer en el mundo? Ah, yo me pongo en modo apagado. En modo avión, pastor, para que no se den cuenta. ¿Aló? No, mi amigo, una luz entre el montón de luces no se distingue. Pero pongo una luz en medio de la oscuridad, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? ¿Le hace resistencia a la oscuridad a la luz? No, señores, es imposible. Automáticamente se enciende la luz, la oscuridad se va. No puede permanecer. Entonces, mi amigo, si la oscuridad ha estado haciéndote frente, te ha querido opacar, lo que está sucediendo es que tú simplemente no estás encendido, no estás brillando. Eres un cristiano de la secreta, por eso nadie se da cuenta. Hablas igual que los demás. Estás igual que aquella
aquella muchacha que se fue a trabajar a la capital en una casa de ateos. Y antes de irse, pues como ella sabía a dónde se iba a ir a trabajar, pidió que oraran por ellos en la congregación. Cuando regresa al año, le dan tiempo a la hermanita para que testifique y pasa muy gozosa. Hermanos, ¿se acuerdan que ustedes oraron por mí porque me iba a ir a trabajar a una casa de ateos? Amén, dijeron todos, va esperando las buenas noticias. Pues quiero contarles que para la gloria de Dios ya llevo un año con ellos y no se han dado cuenta que soy cristiana. Y así andan muchos cristianos, en modo avión, apagados. Solo cuando vienen al templo se encienden donde están las otras luces. Pero cuando es hora de brincar, de gritar, de alabarle al Señor, antes voltean a ver a quién va en la calle, a ver si no va mi cuate que me mire. Ay, es que qué oso que me miren los cuates que estoy yo brincando y gritando aquí en la iglesia. Pero cuando estabas en la disco ahí dando, ahí no te preocupabas, ¿verdad que no? Cuando estabas en el estadio gritando un gol ahí, quitándote la camisa, ahí no te daba pena lo que dijeran, ¿verdad que no? Cuando estabas marcando ahí donde se echan fichas y te pones, ¿verdad que ahí no te daba pena? Pero ahora antes de dar un grito de júbilo, volteas a ver que vamos a ver un grito los varones. Ay, Dios, muchacho. Pero cuando se echaban sus tequetenes, no se echaban esos gritos de ¿verdad que no? Allá va queriendo, allá va queriendo. ¿Verdad que sí? Las mujeres le gritan más al marido que aquí. Sí, de veras. Pero esas no vienen aquí. Y si tú oyeras las alabanzas que le dicen al marido. Y después quieren que les vaya bien. Que Dios las bendiga, las prospere, las engrandezca y no tener clavos en el matrimonio. ¿Aló? ¿Verdad? Hazle así a tu vecino. Vamos. Pues de repente está durmiendo. ¿Verdad que te machucaron los callos? Decirle, pues. Para que no se te olvide, agárrate la mano así. Ahora se te así. Que te entre. Vamos, ¿cómo te llamas? Ahí está mi hermano Elmo, yo lo quiero mucho. Agárrese así. Dígase pues, que te entre, Elmo, que te entre. Dígase. Vamos aquí, a ver, Leticia, a ver. Que te entre, Leticia, que te entre. Vamos a ver, dite tu nombre, a ver, Julio. A ver, todos pues, díganse pues. Que te entre, que te entre. Ya hazte un ladito ese que me dijo, que dice, que me contaron, que viera usted. Ya deja esos enredos en lo que te estás metiendo tú solito. Por eso dice la palabra, has quedado preso en los dichos de tu boca. ¿Qué tienes que hacer? Salir de esa prisión. Estar en prisión no es nada agradable, mi amigo. Y Cristo vino para que tú y yo seamos libres. Vamos a orar. Inclina tu rostro. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor.